Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que es la sismicidad en Venezuela, sismicidad y vulnerabilidad sísmica, y sismos, pues. Pero primero vamos a ver brevemente una especie de introducción de cómo funciona la cuestión de los terremotos y la sismicidad global. En la lámina 2 de la presentación respectiva vamos a ver un mapa mundi donde se localizan los epicentros de los terremotos registrados entre 1963 y 1998 según la NASA. Como pueden ver allí, fácilmente ven que hay una densidad de puntos muy grande en los bordes de placas convergentes, es decir, donde se generan la colisión de placas y coliden y hay subducción y se forman montañas y arcos volcánicos. Por otro lado, hay una densidad de puntos menor en las zonas donde son las zonas de divergentes, donde se crea corteza oceánica, es decir, en la zona donde los sismos son menos profundos. Entonces uno ve ahí claramente la diferencia entre las zonas donde hay convergencia de placas, ya uno puede hacer una analogía, y divergencia de placas. Hay unos puntos dispersos que pudieran estar relacionados con los bordes transformantes. En la lámina 3 se ve un poco mejor, ya es una densidad relacionada con, además de la ocurrencia, con la profundidad del sismo. Va desde el 1 de junio del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2015 y vemos cómo los colores que son rojos son sismos de baja profundidad, entre 0 y 25 kilómetros, que generalmente están ligados a las zonas, a las áreas divergentes, a las zonas donde se crea corteza oceánica, mientras que es más variado y hay sismos más profundos en las zonas donde hay el choque de placas. En la lámina 4 se ve un poco mejor las zonas más castigadas por grandes terremotos, se ve claramente que es la zona donde están los orógenos, donde se construye orogenia, donde hay el contacto claro de bordes, como para corroborar más la lámina anterior. Y viendo esto, entonces es lógico pensar entonces que bueno, donde haya contacto de placa, sea cual sea el tipo de contacto, puede ser divergente, convergente o transformante, va a haber sismos. En este caso, en la página 5 podemos ver claramente el riesgo de terremotos en Sudamérica y parte de Centroamérica, donde se ve la aceleración de la gravedad es más fuerte en las zonas donde hay montaña y viene a tendencia a ser cero en las zonas donde no hay formación de montaña. En el caso de Venezuela se ve que es en la zona andina y norte costera, y en la misma lámina, pero en el lado derecho se ve en color rojo la señalización del terremoto de Pilar de 2018, y bueno, los diferentes sismos que han ocurrido de mayor a 6,5, de magnitud mayor a 6,5 en Venezuela, todos ligados, casi todos, a la zona del borde de contacto entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. En este sentido, viendo en la lámina 6, la tectónica regional nos indica que la placa del Caribe se mueve hacia el este y la placa de Sudamérica se mueve hacia el oeste. Estos movimientos, más los movimientos regionales, hacen que tengamos tres sistemas de fallas importantes en Venezuela, que es la falla de Boconó, la falla de Bocancón, la falla de San Sebastián, realmente 4, y la falla del Pilar, aunque hay cierta conexión entre ellas. En la lámina 7 se ve un poco mejor, más claro lo que se quiere decir en la figura anterior, mostrando los movimientos relativos de esas fallas. Casi todas son fallas transcurrentes, y las fajas de deformación que están ligadas en toda la parte de la cuenca del Caribe y la placa sudamericana. Bien, viendo esto, en Venezuela hay una relación entre sismicidad y vulnerabilidad, sobre todo a nivel de vivienda, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, considerando que en Venezuela la mayoría de las viviendas informales superan el 60% del total de la vivienda urbana. Y según los estudios que se han realizado, muchos estudios convienen que según los materiales comúnmente utilizados en el país para construir, demuestran que no es aconsejable el uso de estructuras de mampostería confinadas de más de 1 o 2 pisos en zonas de alta amenaza sísmica, cosa que por lo menos en la zona de Caracas, que es una zona de alta amenaza sísmica, no se cumple, porque hay inclusive unidades habitacionales informales de hasta de 7 y 8 pisos, aumentando así la vulnerabilidad de esas zonas. Entonces,
el agravante de Venezuela se presenta porque el 80% de la población está en el centro norte, en el eje centro-norte costero y andino, es decir, en las zonas donde hay más actividad sísmica. O sea, es una cuestión, una combinación letal. Esto lo vemos en la lámina 9, en la lámina 10 se ve claramente la densidad de población en el país, donde ratifica lo que estamos diciendo, la mayoría de la población en el eje costero andino y la mayor actividad sísmica casualmente se da en ese mismo eje. En la lámina 11 podemos ver una imagen de radar donde se muestran las principales fallas de la zona del occidente del país, entre ellas la falla de Oconó, y a la margen derecha toda la falla de Oconó con sus tramos. La falla está dividida en varios tramos y eso es un sistema de fallas, realmente no es una falla nada más, sino es una falla que tiene una cantidad de fallas paralelas, de sistemas de fallas paralelas o subsistemas, y de ahí la complejidad de este tipo de estructuras geológicas. En la lámina 12 vemos un poco algo de la distribución espaciotemporal de los sismos históricos mayores a lo largo de la falla de Oconó por cada segmento sismogénico, tal como lo hemos visto, y algunos, probabilidades de que ocurran grandes sismos en algunos de los tramos sismogénicos, tal cual lo hemos hablado anteriormente. Bueno, entonces ahí, hablamos entonces que en Venezuela las fallas cuaternarias, las más importantes, hay 4 sistemas de fallas cuaternarias, que es la falla de Boconó, es la más rápida y sismogénica de Venezuela, y corre ligeramente oblicua al eje principal de los Andes venezolanos. Se extiende casi por unos 500 kilómetros. En la lámina 14 pueden ver cómo la expresión espacial de esta falla con los diferentes tramos sismogénicos. Continuando, entonces tenemos otra de las fallas cuaternarias que es muy importante, la falla del Pilar, que es la falla sismogénica más importante en el noreste de Venezuela. El oriente del país, o el nororiente de Venezuela, el nororiente ha sido golpeado por muchos terremotos, desde que se tenga registros históricos y registros instrumentales. De allí que esta sea una falla muy importante y sea la fuente de los últimos terremotos mayores de 6,5 que se han tenido en el país. En la lámina 16 se ve claramente un mapa de la falla con sus diferentes tramos y donde se observa y se señala la placa Caribe y la placa sudamericana. El otro sistema de fallas cuaternarias es el sistema de fallas de Ocancón, que es la mayor fuente sísmica potencial del noroeste de Venezuela, es decir, hacia la zona de occidente, y también tiene una importante actividad sísmica. Es considerada por muchos como el límite principal dentro del cinturón de deformación de la margen sur de la placa sudamericana, de la placa del Caribe. Es la segunda característica tectónica principal de este cinturón transpresivo. En la lámina 18 se ven 2 imágenes, una más cerca de cómo es la falla de Ocancón, el sistema de falla, con sus diferentes tramos, y uno un poco más alejado, con menos detalle, donde se ve cómo continúa hacia el área de Colombia. Luego tenemos un conjunto de fallas un poco más pequeñas que no dejan de ser importantes, como la falla de San Sebastián, que pasa por el frente norte costero en la zona metropolitana, estado Miranda, estado La Guaira, y tenemos el sistema de falla de La Victoria, el sistema de falla de Tacagua Ávila, que pasa por dentro del área metropolitana de Caracas, que es el límite entre el pilar tectónico, que es el Ávila, con la semifosa, que es el Valle. Y tenemos un mapa en la lámina 23 donde se ven todos los subsistemas de falla con algunos tramos. Hay una 24 ya se ve un poco más de detalle señalando cada una de ellas. Y por último tenemos el mapa de zonificación sísmica con fines de ingeniería de Venezuela, donde se ven claramente cómo los patrones donde hay un patrón donde hay mayor zona sísmica, el mayor peligro sísmico está relacionado precisamente con la zona centro-norte costera, relacionada casualmente con la zona de falla que ya hemos nombrado. Bueno, ya tienen entonces el foro, seguimos contestando por el foro y esta lámina que ya la tienen colgada en el sistema. Buenas tardes.